Friedrich Nietzsche observaba el mundo con una mirada implacable, como quien desnuda un escenario repleto de actores y descubre que detrás de los disfraces no hay grandeza, sino miedo. La civilización se enorgullece de sus logros, de su moral y de sus instituciones, pero en el fondo late un secreto menos glorioso. Aquello que llamamos cultura, progreso o tradición está construido sobre la exaltación de la debilidad, no porque el débil sea un peligro, sino porque el débil es útil. El débil no incomoda, no altera, no crea caminos inesperados. El débil se adapta, se deja guiar, obedece. Por eso, lejos de castigarlo, el mundo lo protege, lo alimenta, lo celebra como si fuese un modelo a seguir. Esta paradoja atraviesa toda la obra de Nietzsche. La sociedad se presenta como un espacio que recompensa la humildad, el sacrificio, la renuncia al instinto. Se alaba al que calla, al que no reclama, al que se conforma con el papel que le asignaron. Esa sumisión no se percibe como fragilidad, sino como virtud. Así, el sometimiento se convierte en la norma invisible que regula las conductas humanas. El fuerte, en cambio, es señalado como sospechoso. Su sola presencia incomoda porque recuerda a los demás lo que podrían ser y no se atreven. El mundo necesita que el hombre poderoso sea visto como arrogante, peligroso o incluso perverso. De ese modo, el orden se preserva y la masa encuentra tranquilidad en su obediencia. Nietzsche entendió que esta exaltación de la debilidad no surge de la bondad, sino de la conveniencia. Un individuo que no se sostiene por sí mismo resulta mucho más manejable. Su voluntad quebrada lo convierte en pieza de engranaje, dispuesto a girar al ritmo que le impongan. El débil se aferra a la aprobación externa porque carece de la fuerza para crear sus propios valores. Vive pendiente de las miradas ajenas, temeroso de perder un reconocimiento que nunca termina de llenar su vacío. En ese terreno, la mediocridad florece con naturalidad, pues no se exige nada más que acatar y sobrevivir. Lo inquietante es que este mecanismo no opera de manera visible. Nadie admite abiertamente que se busca fabricar individuos frágiles. Al contrario, se les hace creer que esa fragilidad es nobleza. El lenguaje se reviste de moralidad y proclama que la sumisión es respeto, que la renuncia es generosidad, que la obediencia es amor. De esta manera, se crea un espejismo en el que la debilidad se transforma en símbolo de pureza. Pero, detrás de esa máscara, lo único que existe es la anulación del instinto vital, ese fuego interior que empuja al hombre a superarse, a desafiar, a crecer más allá de lo permitido. El filósofo veía en esta estrategia un juego perverso. Si todos son débiles, nadie tiene con qué rebelarse. La fortaleza se convierte en excepción y, por lo mismo, en amenaza. El hombre que se atreve a levantar la voz no solo enfrenta la censura de las instituciones, sino el rechazo de sus semejantes, que ven en él un peligro para la paz ilusoria que han aceptado. El rebaño no tolera al lobo, aunque ese lobo no ataque, aunque solo camine en otra dirección. Lo intolerable es que exista alguien capaz de marchar sin la necesidad de pertenecer. Nietzsche no hablaba de fuerza en términos meramente físicos o militares, sino de la potencia de la voluntad, de la capacidad de decidir por uno mismo sin rendir cuentas a una moral impuesta. Esa independencia es lo que más teme el mundo, porque amenaza con desestabilizar la arquitectura de costumbres y creencias que mantiene a millones sometidos en silencio. El débil se convierte en la medida de todas las cosas, y el fuerte es deformado hasta encajar en los moldes que lo neutralizan. El rebelde es diagnosticado como enfermo, el creador como extravagante, el visionario como loco. Todo aquel que no se arrodille frente a las normas del rebaño es perseguido, no por su violencia, sino por su autonomía. El mundo no quiere que seas fuerte porque la fortaleza es contagiosa.
La mera visión de alguien que se erige sobre sus propios principios despierta la memoria dormida en los demás. Recuerda a los hombres que, en algún rincón de sí mismos, también existe la posibilidad de elegir sin miedo, de caminar sin permiso. Esa chispa basta para que todo el edificio del sometimiento tiemble. Por eso, la maquinaria cultural trabaja sin descanso para sofocar cualquier rastro de independencia. El débil, por el contrario, ofrece estabilidad. Es agradecido con quienes lo mantienen en su jaula, incluso la adorna, convencido de que ese encierro es protección. No es casualidad que las narraciones dominantes estén repletas de héroes que se sacrifican, de personajes que renuncian a su ambición, de santos que se glorifican en la pobreza y el dolor. Estos modelos alimentan la idea de que sufrir es un mérito y que buscar la plenitud es un pecado. Bajo ese relato, la debilidad no solo se normaliza, se sacraliza. Y cuanto más se sacraliza, más difícil resulta cuestionarla, porque se confunde con la esencia misma de lo humano. Nietzsche se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar, que esa adoración de la fragilidad no es más que una estrategia de poder, diseñada para domesticar al hombre y mantenerlo en un estado de sumisión permanente. La protección del débil, entonces, no es altruismo, sino cálculo. La sociedad necesita que existan multitudes dóciles, incapaces de sostenerse sin un pastor. Necesita que cada individuo sienta miedo de ser demasiado libre, demasiado fuerte, demasiado distinto, porque en esa diferencia se esconde el germen de la transformación, y la transformación amenaza con derrumbar lo que durante siglos se ha levantado sobre la obediencia. La debilidad perpetúa el orden, y el orden necesita sobrevivir incluso al precio de sofocar lo más vital del hombre. Nietzsche no lo expresaba con ternura, sino con la dureza de quien observa un peligro que muchos prefieren ignorar. Para él, la exaltación de la debilidad era una enfermedad de la cultura, una especie de veneno dulce que corrompe lentamente y que convierte a la vida en una repetición interminable de gestos vacíos. Lo trágico no es que exista el débil, sino que se lo haya convertido en modelo universal. Lo trágico es que la grandeza interior sea reprimida en nombre de una moral que aplaude la sumisión y llama bondad a la renuncia. Así, la paradoja queda al descubierto. El mundo protege al débil no porque lo ame, sino porque lo necesita. El débil sostiene las estructuras que lo devoran y el fuerte amenaza con derrumbarlas. De ahí que toda la maquinaria cultural, política y religiosa se esfuerce en multiplicar fragilidades. Porque donde hay fragilidad, no hay peligro. Donde hay sumisión, hay continuidad. Y allí donde la vida se somete a estas reglas, la fuerza queda oculta, esperando el momento en que alguien se atreva a despertarla. La pregunta inevitable es cómo se logra mantener esta arquitectura de fragilidad en pie. No basta con celebrarla. Es necesario cultivarla, extenderla, inocularla en cada generación como si fuera parte del aire que respiramos. Nietzsche comprendió que esta operación no depende de la fuerza bruta, sino de un proceso más sutil, el moldeamiento de la conciencia. Es en el terreno de las creencias donde se juega la verdadera batalla, porque una mente convencida de su pequeñez jamás aspirará a nada que desborde los límites trazados. La cultura se convierte en un laboratorio de domesticación, donde cada relato, cada norma y cada costumbre cumple la función de recordar al individuo que su deber no es afirmarse, sino ajustarse. Desde la infancia se le enseña que el ideal es adaptarse a la mirada ajena, que la virtud reside en complacer a los demás y que la plenitud se alcanza cuando se extinguen las pulsiones que lo empujan hacia lo desconocido. Con el tiempo, esa pedagogía invisible genera sujetos que no necesitan cadenas visibles, porque las han introyectado como parte natural de su ser. Nietzsche percibía esta dinámica con la crudeza de quien sabe que nada ocurre por accidente.
El debilitamiento no es una consecuencia inevitable del progreso, sino el resultado de una maquinaria cuidadosamente diseñada para inhibir todo lo que sobresalga. Las instituciones se erigen como guardianas de esta uniformidad, y aunque adoptan formas distintas según la época, persiguen siempre la misma finalidad: garantizar que la fuerza no irradie demasiado, que la voluntad propia no se transforme en desafío. Allí donde alguien intenta reclamar su derecho a crear, aparece el mecanismo de corrección. A veces se manifiesta en forma de censura explícita, otras en un silencioso aislamiento que convierte al disidente en un extraño dentro de su propia comunidad. La estrategia más eficaz consiste en manipular la noción de bien y mal. Lo que favorece la docilidad se etiqueta como moral, lo que promueve la autonomía se viste de peligro. De ese modo, los hombres terminan juzgándose a sí mismos con las mismas herramientas que los debilitan. Es un juego de espejos perverso. Incluso cuando alguien percibe el peso de su renuncia, lo experimenta como una muestra de rectitud. Así, la fragilidad se reproduce con la complicidad de aquellos que la padecen, porque creen estar cumpliendo con una misión noble al negar sus propios impulsos. Nietzsche denunciaba que esta inversión de valores engendra una cultura en la que el sufrimiento se exalta como mérito y la vitalidad se considera sospechosa. La pasión se reprime en nombre de la moderación, la ambición se degrada como pecado, la creatividad se reduce a extravagancia. Cada expresión de energía se transforma en objeto de sospecha, hasta que el individuo se acostumbra a contener su ímpetu para no ser señalado. Lo que queda es una humanidad atada a un ideal de mansedumbre, satisfecha con un horizonte limitado que jamás amenaza con expandirse. Lo fascinante de este fenómeno es la sutileza con que se transmite. No se necesita de imposiciones explícitas para garantizar su eficacia. Basta con una atmósfera general que convierte la obediencia en sentido común. El hombre no se pregunta por qué renuncia a sí mismo. Simplemente lo hace porque percibe que todos lo hacen, porque cualquier desviación despierta incomodidad. La presión de la colectividad resulta más persuasiva que cualquier orden, y el miedo a la exclusión se convierte en la herramienta más poderosa para mantenerlo en línea. De esta manera, la fragilidad se normaliza y se perpetúa en la forma de costumbres que parecen naturales. El resultado es una sociedad donde los individuos apenas se reconocen como tales, donde cada uno teme destacar demasiado, hablar demasiado alto, pensar demasiado lejos. Lo extraordinario se convierte en anomalía y la anomalía debe ser corregida, porque amenaza con mostrar que existen posibilidades más allá de lo permitido. En esa lógica, el hombre fuerte no solo es rechazado, es ridiculizado, desfigurado, convertido en caricatura para que nadie se atreva a imitarlo. La ironía radica en que este proceso no se sostiene únicamente por imposición externa. El propio individuo, convencido de que su debilidad es virtud, se vigila a sí mismo con más severidad que cualquier autoridad. Se priva de su poder interior porque teme lo que podría desatar, porque ha aprendido a sentir culpa ante cualquier atisbo de grandeza. Así, el rebaño no necesita pastores visibles. Basta con que cada oveja lleve dentro el eco de las órdenes que se le han grabado desde niño. Nietzsche veía en este sistema una forma de esclavitud espiritual más eficaz que cualquier cadena física. La tiranía más sólida es aquella que no necesita mostrar su rostro, aquella que logra que los propios prisioneros amen su encierro. Y en ese punto radica la tragedia, la fuerza, que podría abrir caminos hacia horizontes insospechados. Permanece sepultada bajo capas de resignación. La vida misma, en lugar de desplegarse como un torrente creador, se reduce a un cauce estrecho donde apenas fluye lo necesario para no desbordar. El filósofo no ofrecía esta descripción como un diagnóstico pesimista, sino como un llamado a reconocer lo que sucede en lo más íntimo de la cultura. Porque solo cuando se comprende el mecanismo es posible advertir su alcance. La fragilidad no es un accidente, sino una estrategia.
No se trata de que el mundo desconozca la fuerza, sino de que la teme, y al temerla, organiza todo su discurso para neutralizarla. Ese temor no es irracional. Sabe que basta un solo individuo decidido a afirmarse para poner en jaque a estructuras que parecen eternas. En este punto, la reflexión adquiere un tono aún más inquietante. Si la debilidad es cultivada con tanto empeño, es porque en lo más profundo de la condición humana persiste una potencia que jamás ha podido ser destruida. Esa potencia es lo que se busca silenciar con mayor empeño, lo que se intenta enterrar bajo montañas de moralidad y tradición. El hecho de que se necesite tanto esfuerzo para reprimirla demuestra que sigue viva, esperando ser despertada por aquellos que no teman soportar el peso de la libertad. El entramado de normas, creencias y hábitos constituye, en última instancia, un campo de batalla silencioso. Allí se juega la posibilidad de elegir entre la comodidad de una vida dócil o la dureza de un destino que no se doblega. Y aunque la mayoría opta por la seguridad de lo conocido, siempre queda abierta la posibilidad de que alguien decida desafiar esa corriente. Esa elección no es celebrada, porque amenaza con mostrar lo que todos podrían alcanzar si se atrevieran a romper el hechizo. Cuando la vida se reduce a obedecer un guión impuesto, el espíritu se encierra en un círculo donde todo es previsible. Nietzsche advertía que ese encierro produce una existencia gris, incapaz de desplegar la intensidad que late en lo profundo del ser humano. Sin embargo, hay quienes se resisten a permanecer en ese estado y se aventuran a caminar solos, guiados únicamente por la certeza de que dentro de ellos habita una fuerza indomable. Allí comienza la verdadera batalla, no contra enemigos externos, sino contra el peso que implica sostener la libertad en un mundo que la desprecia. El hombre que se atreve a afirmarse se convierte en un cuerpo extraño dentro de la multitud. No busca aprobación ni se pliega a las expectativas ajenas. Sus decisiones no nacen del temor al castigo ni de la promesa de recompensa, sino de la fidelidad a su propia visión. Ese gesto, aunque silencioso, resulta perturbador porque muestra que existe una alternativa al camino trazado. Cada paso independiente se transforma en una declaración de guerra contra el conformismo que domina a la mayoría. No necesita pronunciar discursos ni levantar banderas. Basta con su existencia para poner en evidencia la fragilidad de los valores que la sociedad defiende con tanto celo. Nietzsche comprendió que este tipo de individuos encarna un riesgo enorme para la estructura que se alimenta de la docilidad. El fuerte no solo desobedece, sino que inspira. Su ejemplo actúa como chispa que enciende la memoria dormida en otros, recordándoles que también poseen dentro de sí una potencia oculta. Por eso, la reacción contra él es inmediata. Primero la burla, luego el aislamiento, finalmente, la demonización. El sistema no tolera que alguien muestre con su sola presencia que la debilidad no es destino inevitable, sino hábito aprendido. La fortaleza que Nietzsche elogia no es la del conquistador que impone su voluntad por medio de la violencia, sino la del creador que es capaz de erigir un sentido propio en medio del vacío. Ese acto implica un coraje que pocos soportan: caminar sin la protección de dogmas colectivos, aceptar la soledad como precio de la autenticidad, asumir que la libertad no ofrece garantías de éxito ni refugios seguros. La fuerza se mide en la capacidad de sostenerse en pie cuando todo alrededor invita a arrodillarse. Esa tensión convierte la existencia en un riesgo constante, pero también en un territorio fértil donde lo imposible adquiere forma. Lo más inquietante es que este tipo de fortaleza no destruye de manera inmediata lo que la rodea, sino que lo revela. El hombre que se atreve a vivir sin máscaras expone con crudeza las ilusiones sobre las que se sostiene la comunidad. Su sola mirada desnuda la hipocresía de quienes proclaman virtudes que en realidad son cadenas. Esa revelación es insoportable para muchos, porque los obliga a confrontar la mentira en la que se han instalado,
De ahí proviene el odio hacia quien se atreve a ser distinto. No se lo odia por lo que hace, sino por lo que simboliza. Nietzsche intuía que la fortaleza auténtica es inseparable de la creación. Quien se aparta del rebaño no lo hace solo para diferenciarse, sino para edificar un mundo nuevo, aunque sea con materiales precarios. Esa construcción no busca la aprobación de los demás, porque se sostiene en una voluntad que no necesita justificación externa. El creador se convierte así en una amenaza radical, ya que demuestra que el hombre puede erigirse como legislador de sí mismo, capaz de establecer valores que no dependen de la tradición ni de la autoridad. En esa posibilidad se esconde la verdadera revolución, más profunda que cualquier cambio político o social, porque altera el núcleo mismo de lo humano. El precio de esta autonomía es alto. La soledad se convierte en compañera inevitable y la incomprensión rodea cada gesto. Quien decide afirmar su fuerza debe aceptar que la mayoría lo observará con recelo, incluso con odio. La sociedad lo acusa de arrogancia, de soberbia, de locura. Pero esas acusaciones son solo máscaras que intentan encubrir un temor mucho más profundo, el miedo a que su ejemplo despierte en los demás el deseo de seguirlo. La hostilidad contra el fuerte no surge de su violencia, sino de la amenaza que representa su independencia. El camino de la fortaleza es también una lucha interior. No basta con desafiar a los demás. Es necesario resistir la tentación de la comodidad, el deseo de pertenencia, la necesidad de ser aceptado. La verdadera grandeza se mide en la capacidad de soportar el vértigo que produce la libertad, en la fuerza para seguir adelante cuando el mundo entero exige que renuncies. Nietzsche sabía que ese vértigo es insoportable para la mayoría, por eso tan pocos logran transitarlo hasta el final. Pero también comprendía que solo a través de esa experiencia es posible alcanzar una vida plena, una existencia que no se limita a repetir lo dado, sino que se atreve a crear lo que nunca ha existido. El fuerte no es un tirano sobre los demás, sino sobre sí mismo. Domina sus propios temores, enfrenta su propia incertidumbre, se convierte en señor de sus pasiones en lugar de esclavo de ellas. Esa conquista interior lo eleva por encima de la multitud que busca excusas para no enfrentarse consigo misma. En esa diferencia radica la incomodidad que provoca. Mientras unos se justifican con normas heredadas, él se forja una ley propia, aunque tenga que cargar con el peso de sostenerla en soledad. La fortaleza, en este sentido, no se limita a resistir la presión externa, sino que implica la capacidad de transformar el sufrimiento en materia creadora. Nietzsche lo expresó al afirmar que de lo más profundo del dolor puede nacer lo más luminoso. El hombre fuerte no huye de la adversidad ni se victimiza ante ella, sino que la convierte en impulso para superarse. Donde el débil ve un motivo para rendirse, él descubre un camino para reinventarse. Esa alquimia convierte a la vida en una obra de arte, en un proceso constante de superación que no necesita justificación fuera de sí mismo. La figura del fuerte encarna así el mayor desafío para un mundo que prefiere la seguridad de la debilidad. Su presencia es un recordatorio de que todo podría ser distinto, de que la vida podría desplegarse con una intensidad desconocida si se rompieran las cadenas de la obediencia. Por eso, aunque se intente silenciarlo, nunca desaparece del todo. Siempre habrá alguien que, inspirado por su ejemplo, se atreva a cuestionar lo que parecía incuestionable. En ese gesto se revela el núcleo de la enseñanza nietzscheana. La vida cobra sentido solo cuando se asume la responsabilidad de crear, incluso contra la voluntad del mundo. El horizonte que se abre en esta perspectiva es vertiginoso. La fortaleza no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad latente en todos. Lo que la diferencia es el coraje de asumirla, de soportar el aislamiento que implica, de aceptar el precio que exige. No se trata de conquistar territorios externos,
sino de conquistar el propio destino, de afirmarse en medio del caos con la convicción de que ninguna moral ajena dictará el rumbo de la existencia. En esa afirmación se juega lo más alto y lo más peligroso de lo humano, la capacidad de ser dueño de sí mismo en un mundo que se empeña en mantenernos arrodillados. La vida se convierte en un campo de pruebas donde cada hombre debe decidir si se deja arrastrar por la inercia o si se atreve a sostener su propio peso. Nietzsche nos muestra que no existe neutralidad en esta elección. Renunciar a la fuerza es aceptar que otros gobiernen nuestro destino. La grandeza no surge de un don concedido, sino del acto de afirmarse incluso cuando todo invita a retroceder. El mundo, al desear tu debilidad, confiesa su miedo a lo que podrías llegar a ser si asumieras la plenitud de tu voluntad. Y es precisamente en ese temor donde se revela la magnitud de tu poder latente. La pregunta que queda abierta no es si el mundo quiere verte débil, sino si tú estás dispuesto a desafiarlo y erigirte en dueño de ti mismo. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.